Buenos días, queridos amigos en Cristo. Es una bendición estar aquí en nuestra tercera lección, la llegada del Salvador, aprendiendo este método de estas 4C, que es un método el cual usamos no solamente en Academia Cristo, sino que también lo usamos muchos de los pastores o líderes de nuestra iglesia, lo usamos para estudiar, para preparar clases, para preparar aún los sermones y los devocionales. Esto es algo muy interesante que podemos compartir y vivir, porque nos enseña a tener una buena hermenéutica. Recuerden que la hermenéutica es cómo vamos a interpretar la Biblia o dejar que la Biblia se interprete a sí misma, y también vamos a poder entender más la historia y así poderla enseñar a otros. Vamos a iniciar nuestra lección hoy con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimado Dios Trino, tú que eres todopoderoso y verdadero Dios, damos gracias por bendecirnos en esta mañana, estar aquí reunidos en una lección más acerca de la llegada del Mesías, de Cristo. Damos gracias porque nosotros que somos miserables pecadores y pecamos todos los días en pensamientos, palabras y obras, tú enviaste a tu Hijo para que lleve una vida perfecta en nuestro lugar, vaya a la cruz y pagó allí por todos nuestros pecados, y con su resurrección nos dio esta verdadera paz, esa paz que únicamente tú la das, tú la ofreces. También pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en nuestra lección y podamos crecer juntos en la fe. Oramos por aquellos que se están conectando, por aquellos que no van a poder conectarse, para que puedan ver también la grabación de la clase y así seguir creciendo en la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El objetivo de nuestra clase en este día, pues vamos a continuar usando el método de las 4C. Y en esta oportunidad vamos a usar una historia muy conocida, que es la visita a los magos a Jesús. Es lo que sucedió con Herodes y los magos. Y esto lo vemos en San Mateo capítulo 2. Si ustedes han notado, hemos dado énfasis en las historias que hemos visto, y cuando hablamos del énfasis es que hemos hecho más fuerza a las preguntas de, de contar o perdón, de considerar, y hoy vamos a hacer fuerza a las preguntas de consolidar. Y es bueno que nosotros podamos mantener este énfasis, porque recuerden una diferencia. Las preguntas de considerar nos ayudan mucho a poder entender el pasaje bíblico, a poder entender lo que nos dice toda la enseñanza, y las de consolidar pues ya es aplicado a nosotros. Por eso desde hoy vamos a empezar a hablar de una doctrina que es muy importante, y es la doctrina de la ley y el evangelio. Esa doctrina nosotros necesitamos empezar a tenerla en cuenta, aunque ustedes van a estudiar, o algunos tal vez ya lo hicieron, pero van a pasar por este estudio de la ley y el evangelio. Vamos a ver que es una gran bendición. Y antes de hablar de esto, yo quiero que busquemos el Salmo 1, y vamos a leer los versículos 1 y 2. Quien desea leer este salmo, Salmo 1, versículos 1 y 2, puede levantar la mano. René. Gracias, muy buenos días a todos. Salmo 1, el versículo 1 y 2, así es. Así es. Ok. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Gracias, hermano. Entonces, vamos a concentrarnos en el versículo 2,
donde encontramos el término, la palabra ley. Cuando nosotros encontramos aquí esta palabra ley, pues claro, cuando se escribió este salmo ya existía el Pentateuco, o lo que conocemos como la ley de Moisés. Pero específicamente esa palabra ley está hablando de todo lo que es la palabra de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros la delicia? En todo lo que es la palabra de Dios. En este caso, para nosotros hoy, Antiguo y Nuevo Testamento, en los tiempos del salmista, solamente en el Pentateuco, que estaba escrito hasta ahí, hasta ese momento. ¿Y por qué hago énfasis? Porque hoy vamos a empezar a hablar no de la palabra ley, que en la Biblia, como lo escribimos como lo acabamos de escuchar en el Salmo 2, 1, perdón, el Salmo 1, versículo 2, que habla de toda la Biblia, sino que vamos a hablar de la ley que tiene un propósito. Y la doctrina de la ley tiene el propósito de mostrar nuestro pecado, demostrar cuál es la voluntad perfecta de Dios y qué merecemos nosotros por no cumplir esa voluntad. Y eso es muy importante nosotros entenderlo en el consolidar. Es muy importante que nosotros podamos ver que esa ley la necesitamos escuchar. Hoy en día muchos confían en algo que llamamos el antinomismo. ¿Y qué es el antinomismo? Es cuando muchas personas dicen que el cristiano no necesita la ley. Entonces, si nosotros no necesitaríamos escuchar de la ley, nos volveríamos fariseos. Diríamos, no pecamos. Y es ahí donde tenemos un problema espiritual, porque si nosotros llegamos a afirmar que no pecamos o que alguien no peca, pues le estamos quitando el puesto a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que es justo, es perfecto. Entonces, si yo digo que yo no peco, encontramos que estoy por encima de Dios y estoy pecando contra la misma palabra de Dios. Entonces, espero que haya quedado bien claro este concepto. Si usted encuentra la palabra ley, el término ley, en un sentido en la Biblia, significa toda la palabra de Dios. Pero hay que diferenciar con la doctrina de la ley. ¿Qué es la doctrina de la ley? Otra vez, acuérdense, muestra mi pecado, muestra la voluntad del Padre y muestra la consecuencia que merecemos por el pecado, en ese caso, el infierno. Vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué nos dice? Quien lo tenga puede... Principio del Sí, Evangelio dale. de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Muy bien. Gracias, Luis. Entonces aquí ya vemos la palabra evangelio. Evangelio. Y otra vez, así como en Salmo 1, vimos que la palabra ley está hablando de toda la palabra de Dios. Aquí la palabra evangelio está hablando también de toda la palabra de Dios, es decir, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero hoy vamos a hablar de la doctrina del evangelio. ¿Y qué es la doctrina del evangelio? Todo lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro sustituto, como nuestro doble sustituto. Nosotros, ¿cómo vamos a saber la voluntad de Dios? Está expresada en los 10 mandamientos. Usted y yo no cumplimos ningún mandamiento, porque Dios nos exige que sean perfectos, que cumplamos perfectamente cada mandamiento. Eso muestra la doctrina de la ley. ¿Qué nos muestra la doctrina del Evangelio? Cómo Jesús cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Cómo Jesús fue a la cruz y pagó por todos nuestros pecados. Entonces, otra vez, estos conceptos es muy importante para consolidar. Cuando leemos en la escritura la palabra ley, necesitamos ver el contexto y saber si está hablando de toda la Biblia. La palabra evangelio pasa igual. Necesitamos ver su contexto y ver si está hablando de toda la Biblia. Pero cuando hablamos de la doctrina de la ley y el evangelio, recuerden ese propósito. La ley muestra nuestro pecado, muestra que no cumplimos la voluntad perfecta de Dios, muestra la voluntad de Dios, pero también muestra el lugar que merecemos, que es el infierno eterno, por no cumplir la voluntad de Dios.
Ahora, la doctrina del Evangelio, ¿a quién nos lleva? A Jesús, su doble sustitución, cómo cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Y esto es unas bases muy importantes para el énfasis de consolidar. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Y el tercer punto de nuestra lección de hoy, pues nosotros en Academia Cristo tenemos un recurso que se llama la Biblia Popular. Y bien tiene ese nombre popular porque la podemos leer nosotros sin ningún problema. Son comentarios bíblicos que inicialmente fueron escritos en inglés por nuestros profesores en Wells, en el Sínodo de Wells, en el seminario de Wells, y luego fue traducida al español. Y hoy vamos a ver un poco sobre esas herramientas de este recurso que es muy buena para que ustedes puedan preparar también sus clases. Recuerden la tesis que tenemos, esta tesis que nosotros, o el proyecto final que vamos a realizar. Y aquí ustedes ven que esas historias que hemos estado estudiando y las que vamos a estudiar, vamos a poder presentarla al final usando las 4C. Ustedes pueden escoger cualquiera de estas historias, las que tenemos aquí, de Lucas o de Mateo, que son las que hemos estado estudiando. Gabriel anunció el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, los sabios y la huida a Egipto, que vamos a estudiar hoy. Juan bautiza a Jesús. Vamos a ver el primer milagro, cómo Jesús purifica el templo, y Nicodemo en casa en Galilea y predicando y sanando. Estas historias son las que vamos a estudiar nosotros. Entonces ustedes pueden escoger cualquiera de estas historias y hacer las 4C, que este va a ser el proyecto final. Pero si ustedes quieren buscar otra historia, yo se la recibo, no tengo ningún problema. Si ustedes hacen otra historia, sería magnífico porque entre más podamos hacer o practicar con otras historias, va a ser más interesante para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos ir practicando? Las 4C. Con esta introducción que acabamos de tener, vamos a entrar a nuestra lección para esta mañana. Los sabios y la huida a Egipto en Mateo capítulo 2. Entonces, recuerden las bases que ya centramos en esta clase: la doctrina de la ley y del evangelio. Ustedes van a encontrar muchos recursos de eso. Es una doctrina muy importante para poder interpretar la Biblia, para poder enseñar la Biblia. Cuando estamos hablando de la ley, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento hay 3 clases de leyes. Ese es el problema que hay hoy en día, que no se diferencia esas 3 clases de leyes. La ley ceremonial, que era todo lo que es la adoración, los sacrificios. Tenemos la ley civil, que era como Dios gobernaba al pueblo por medio de los jueces, y la ley moral, que la encontramos tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay una clave muy importante: cómo nosotros o cuáles mandamientos vamos a considerar, cuáles vamos a guardar. Pues están los 10 mandamientos, la ley moral. Está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no está en el mismo orden que está en Éxodo 20, pero se hablan acerca de ellos. Las leyes ceremoniales eran una sombra, un tipo de Cristo. Entonces allí estaban los sacrificios, allá estaban el tema de los diezmos, allá estaba cómo debía ser el sacerdote, allá cuáles eran las fiestas de adoración y por qué nosotros no guardamos eso. Allá estaba la circuncisión, allá estaba el presentar los niños al templo. ¿Por qué no cumplimos esto? Porque Jesús cumplió todas esas leyes como ley ceremonial. La ley ceremonial señalaba la obra de Cristo, señalaba al Salvador. Y la ley civil, pues, como sabemos, esa ley desapareció cuando desapareció Israel, y ya Israel ya no quería pues esos gobiernos o el gobierno teocrático que Dios había puesto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esa base de la ley y del evangelio y podamos hacer esa diferencia claramente.
¿Hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá para que empecemos nuestra tarea? Verónica, ¿ya me escucha? Así ya habíamos hablado. Buenos días, Marco. Bienvenido. Muy bien. Entonces, como ya tenemos las bases, vamos al captar, que es un punto importante en nuestra lección para el día de hoy. Recuerden, el captar es un gancho. El captar, usted cuando está preparando el captar, necesita estar bien enganchado con el tema que vas a enseñar. Yo no puedo usar un captar, un ejemplo. Voy a poner este ejemplo. Yo voy a hablar un poquito del fútbol. Entonces yo no puedo usar el captar para hablar del fútbol hablando del baloncesto, aunque tengan una misma pelota, aunque haya referees o árbitros, no es el mismo deporte, tienen muchas diferencias. Entonces, si yo voy a hablar del fútbol, es porque el captar va a ser ¿de qué? Del fútbol. Es lo mismo que pasa aquí. Si yo voy a hablar de la gracia, pues el captar necesita ser de la gracia. Si yo voy a hablar del pecado, el captar necesita hablar de ese tema del pecado. Si yo voy a hablar del matrimonio, el captar necesita ser del matrimonio. Es muy coherente eso, porque así damos la secuencia a nuestra clase. ¿Cómo captar? Tengo esta pregunta para ustedes. Quiero escuchar dos respuestas. ¿Quiénes eran los magos? ¿Quién de ustedes quiere participar? Buenos días, Buenos días, Thompson. Luis. Bien, los magos eran sabios del Oriente que habían entendido todo lo que era la revelación y habían entendido también lo que era el tiempo donde Cristo iba a nacer. Así que ellos se manifestaron, pues, siguiendo la estrella que el Señor había puesto para que la pudieran seguir y llegar al lugar de la bendición. Muy bien. Y mire qué buena pregunta con la cual podemos empezar esta clase. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, ¿quiénes eran los magos? Las personas van a poder interactuar en cuanto a esto. Gracias, Luis. Otra persona, otro hermano que quiera participar en esto. ¿Quiénes eran los magos? Los magos eran, buenos días. Hola, Lo Mercedes, ¿cómo estás? que bien, gracias al Señor. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo pasó Bien, su también. fin de semana? Mucho trabajo, pero muy bien. Sí, siempre hay trabajo, eso es importante, Sí, porque si no hay, tenemos miedo. Bueno, sí. los magos eran que lo que iban que le habían avisado que iban a hacer un Salvador y un Cristo, y entonces ellos estaban buscando porque una estrella o una luz le fue anunciando que había nacido. Entonces ellos estaban buscando por esa dirección y fueron precisamente a Herodes, a su gente de Herodes, a preguntar por el niño que iba a nacer. Muy Así bien. que esos eran los magos, los sabios. Excelente. Entonces no se sorprendan si ustedes han preparado esta clase y le preguntan a los oyentes, a los que ustedes les están enseñando quiénes son los magos, y usted escuche de que, los magos eran 3 hombres y ustedes saben que les han dado nombres a ellos, ¿cierto? Melchor, Gaspar y Baltasar, y ese nombre viene pues de la tradición, pero cuando estamos enseñando la Biblia, vamos a recordar que muchas personas tienen en su mente mucha parte de cuando éramos católicos romanos, entonces nos recordamos de esto. Si a usted le contesta de esa manera, que eran 3 hombres y tienen esos nombres, va a ser muy interesante la clase porque usted también va a poder enseñarles algo que ellos no saben. Y en ese caso, pues ustedes exactamente contestaron muy bien esta respuesta, quiénes son los magos, y en verdad, pues no sabemos cuáles son sus nombres, tampoco sabemos cuántos eran ni tampoco de dónde procedían. Siempre los comentarios bíblicos señalan a Babilonia. Cuando los judíos estuvieron allí 70 años en la cautividad, pues Daniel, el profeta, pues él fue jefe de estos magos. Y aquí la palabra mago, recuerden que
es un contexto muy diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día, porque nosotros sabemos que hoy en día existen personas que se ganan la vida engañando nuestras mentes con la facilidad de aparecer o desaparecer cosas. Pero estos magos es un sinónimo de ser astrólogos, es decir, ellos conocían las estrellas, ellos estudiaban las estrellas. Y esto es un punto muy importante. También ellos eran personas muy, muy influyentes y sobre todo si nosotros leemos muchos comentaristas serios, siempre van a apuntar de que ellos vivían en Babilonia. Y tenemos otra pregunta también para nuestro captar. ¿Cómo ellos supieron el significado de esta estrella? ¿Quién de ustedes podría responder? Buenos días, profesor. O Dale, sea, Luis. sencillamente ellos conocieron el significado de la estrella, pero como usted decía hace poco, que ellos eran personas que vivían allá en Babilonia, pero habían sido ya instruidos en cuanto a las señales que iban a dar. Sí, cuando ellos fueron movidos, tiene que haber sido movidos por el Espíritu Santo para poder salir del lugar a ver a lo que ellos entendían o habían esperado por mucho tiempo. Muchas gracias. Muy Usted bien. dice que ellos eran astrólogos, conocían los tiempos. Muy bien. Marco también levantó la mano. Gracias, Luis. Pues la verdad, buenos días a todos, pastor y hermanos. La verdad es que yo no encontré una explicación más que solamente que Dios mismo se lo reveló, pues, ¿verdad? ¿Cuál era el significado? Muy bien. Y es muy bonito esto, porque podemos ver cómo gentiles conocían de la palabra de Dios, ¿cierto? Y es también más bonito cuando podemos ver que estos gentiles confiaron en la palabra de Dios. En Números capítulo 24, versículo 17, encontramos un texto mesiánico que saldrá estrella de Jacob. Y otra vez, algunos comentaristas usan esta referencia como si los magos conocieran este versículo. Pero realmente cuando estaba hablando allí, Moisés, pues nos damos cuenta de que es una profecía mesiánica, esa estrella es Jesús. No está hablando de un astro como tal. Y es buena esa respuesta que escuchamos de que lo más posible es que Dios fue quien se lo reveló, esta nueva estrella que apareció y ellos conocían muy bien acerca del Mesías. Entonces aquí el captar podemos ver que se usaron dos preguntas. Usted también en el captar puede usar dos preguntas. Lo importante es que podamos nosotros tener claro esto. Y otra vez, si en la pregunta las personas responden con un error o equivocados, pues es mejor que se equivoquen porque ¿qué estamos haciendo nosotros? Enseñándoles la Biblia, que aprenda. Entonces no nos escandalicemos, ni tampoco hablemos mal de otras denominaciones al decir, no, no son tres hombres, no tienen esos nombres, eso lo inventó y todo eso. No, estamos es para enseñar la palabra de Dios. Recuerden que pecamos cuando hay controversias, cuando todo esto, pues Pablo habla a Tito de que no hayan estas controversias, porque ¿qué quiere Dios? Y lo aprendemos en Corintios, que todos tengamos un solo hablar en cuanto a la doctrina, porque la doctrina es una. Y la ley y el evangelio nos ayuda a mantener esta unidad. Entonces, estas preguntas de captar sirven mucho para introducir la clase. Y cuando ustedes estén preparando esas preguntas de captar para su trabajo final, pues yo espero que no vamos a usar las mismas preguntas que hemos hablado aquí en la clase. Espero si ustedes van a usar estos mismos pasajes, espero que puedan usar otras preguntas para captar. De nuevo, si ustedes escogen los mismos pasajes que estamos estudiando, está muy bien. Pero si vamos a usar el captar, ojalá no sea los que hemos visto en nuestras clases. Que podamos nosotros usar el don que Dios nos ha dado para poder preparar. Ahora vamos a entrar al contar. Luego de captar, vamos a contar y otra vez estamos en Mateo capítulo
2. Y acá en el contar, recuerde que se cuenta la historia y es donde nosotros vamos a hacer un buen trabajo de tratar de memorizar lo que más podamos. Es interesante cómo San Mateo capítulo 2 nos enseña 4 momentos, 4 eventos principales. Solamente en este capítulo podemos ver cómo la visita a los sabios de Oriente, la huida de la familia de Jesús, hablando de José y María hacia Egipto, cómo Herodes manda matar los niños y luego cómo la familia se establece en Nazaret. Entonces, podemos ver en esa historia que vamos a estudiar hoy en cuanto al considerar y el consolidar esos 4 puntos que son muy importantes para entenderla. Todos sabemos que Jesús nació en Belén, lo cuenta la Biblia, y en el tiempo en que Herodes era el rey del país. Entonces nos dice la historia bíblica que llegaron a Jerusalén unos sabios de Oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al escuchar esto. Y él mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén y mandó el rey a llamar a todos los sacerdotes, a todos los maestros de la ley, y les preguntó, ¿dónde iban a ser el Mesías? Ellos le dijeron y usaron bien lo que dice la palabra de Dios, en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. Entonces, ¿cómo les parece, mis queridos hermanos, amigos en Cristo Jesús, que Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella? Luego él los envió a Belén y les dijo, vayan allá, averigüen todo lo que pueden saber acerca de ese niño y por favor, cuando lo encuentren, me avisan, porque yo también quiero rendirle homenaje. Con esas indicaciones del rey, los sabios se fueron. La estrella que ellos habían visto, por fin se detuvo en un lugar donde estaba el niño. Esos sabios vieron esa estrella, se alegraron mucho, llegaron y entraron a la casa, vieron a María, su madre, y se arrodillaron hacia él, rindiéndole homenaje, adorándolo. Ofrecieron cofres de incienso, mirra y oro. Después, el mismo Dios les advirtió en sueños de que no debían volver donde estaba Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Pero cuando los sabios se habían huido o se habían ido para no ir donde Herodes, un ángel del Señor se le apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para matarlo. La Biblia nos dice que José tomó al niño y a su madre y salió con ellos de noche camino a Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se siguiera cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento. De Egipto llamé a mi hijo. Pero tristemente cuando Herodes escuchó, se dio cuenta de que esos magos lo habían engañado, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo que vivían en Belén y a sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que habían dicho los sabios. Y esto también sucedió para que se cumpliera la profecía. Y si ustedes pueden ver, hemos visto cumplimiento de profecías en este capítulo 2 de San Mateo. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel para que
porque ya han muerto todos los que querían matar al niño. Entonces, la Biblia nos dice que José se levantó, llevó al niño y a su madre a Israel, pero cuando escuchó que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea y al llegar se fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret, y eso para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Aquí acabo de contar la historia. Y recuerden que hay muchas maneras. Si ustedes tienen confianza con el grupo, pueden compartir, bueno, yo necesito que usted sea este personaje, yo necesito que usted sea este, y así podemos, como estamos presencial con el grupo, pues podemos ser más dinámico el contar y las personas pueden aprender más. No crean de que en la pedagogía, cuando estamos enseñando, usar cosas como si le enseñáramos a niños, no estamos pecando, porque realmente es así como podemos aprender. Entre más usemos nuestros sentidos, más vamos a aprender lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Ya tenemos listo el captar, ya tenemos listo el contar, ahora vamos a considerar. Y recuerden que las preguntas de considerar son estas preguntas que nos ayudan a que repasemos los hechos de la historia, ¿cierto? En este caso tenemos a Mateo capítulo 2, son 6 preguntas y esas 6 preguntas lo recomendable es no cambiarlas. Y vamos a ir a la primera. ¿Quién desea participar con la primera pregunta? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Marco. Bueno, tenemos a Jesús, ¿verdad? Tenemos al ángel que apareció en sueños, ¿verdad? Tenemos en primer lugar, antes que se me olvide, todos los niños que fueron asesinados, ¿verdad? Que se mencionan ahí. Tenemos a Herodes, y a toda la gente de Jerusalén, María y José también. Es lo que puedo. Y los magos, que supuestamente son 3, ¿verdad? No, los magos, ¿cierto? Y los magos, porque no sabemos cuáles son. Ahora, ahorita que usted menciona bien, Marco, en cuanto al asesinato de los niños, ustedes de ahí pueden usar otro captar. Yo no sé en sus países, pero aquí en Colombia, por ejemplo, como el 27, el 28 de diciembre, se celebra es que el Día de los Santos Inocentes. Y hacen la referencia con esta historia bíblica que es muy triste. Cuando yo era más joven, eso era un día donde se hacían muchas bromas pesadas, ¿cierto? Y uno en su ignorancia, uno hacía las bromas sin pensar mucho lo que estaba en verdad sucediendo. Entonces, usted puede usar ahí otro captar, ¿de acuerdo? Si en su país o en su ciudad o como en mi país, o los que somos de Colombia, que ese día pues se celebra. Por ejemplo, ese día en muchas emisoras de radio todo el día cuentan chistes, bromas, porque supuestamente ese es el día que viene. Muy bien, vamos a continuar con los personajes. Ya tenemos claro esto. Una de las cosas importantes aquí es que ustedes también con la Biblia puedan diferenciar a Herodes, porque recuerden que el término, por ejemplo, faraón, el término Herodes, el término César, no es, siempre habla de la misma persona, son los títulos de los gobernantes. Entonces, si ustedes escuchan faraón en la Biblia, ya saben que está hablando de Egipto. Si hablan de Herodes, ya estamos hablando del reino de Judea. Si hablan del César, acuérdense que es del Imperio Romano. Entonces, hay que diferenciar todos estos personajes, porque recuerden que el Herodes que nació Jesús, ¿cierto? Es diferente al Herodes que lo crucificó, para que tengamos en cuenta. Era de la misma familia. Y lo mismo pasa pues con el César. Pues cuando Pedro estaba escribiendo su carta, el César
era Nerón. Entonces nosotros necesitamos tener bien en cuenta. Bueno, Mercedes había levantado la mano. ¿Quieres participar con los objetos de la historia, Mercedes? Sí, puedo participar y también Claro. faltó, aunque no lo dice en el cosa, también estaban los sacerdotes que fueron los primeros que llegaron a, a, a ver al niño, Claro. que le regalaron incienso y mirra, y también el hijo de Herodes Muy faltó. bien, muy bien. Y Entonces entonces los los objetos magos, fueron, bueno, sí, dale los los magos, objetos. sí, los objetos fueron el sitio donde nació él, el pesebre, el establo del sitio, el incienso y mirra que también le dieron, y, y los animales que habían ahí, había muchos animales en ese sitio. Y antes lo que usaban también eran animales, donde llevaban el niño a los sitios como se fueron de Belén a otra ciudad, eran en burro, en animales que lo llevan, en burro. En animales era por aquí, Santo Domingo dicen burro. Sí, sí, aquí Eran también, animales aquí que, también. sí, ah, Muy por bien, eso, Mercedes. entonces, Sí, pero así que, recuerda que aquí ya él no estaba en el pesebre, ¿cierto? Donde nació. sí, ya, sí, Aquí ya la estaba en casa su también casa. Eso, tenía pues, casa, eso y es. también, sí, pero Entonces, sí, también muy tenían, sí, bien. ya la casa, Sí, el pan, el paño que le pusieron, todo sí. lo que había ahí, Sí, pero aquí en la todo eso en historia, ¿cierto? Aquí en la historia, entonces vamos a ver lo que es la estrella, ¿cierto? sí, Es un sí, de objeto estrellas, y las tres esencias que le sí, llevaron, ¿cierto? sí, de El mirra y incienso, oro y la mirra, mirra y sí, la sí, hora. Esos son los sí, objetos. sí, Bien, esos son los esos son los ok, objetos. Muy ok, bien. Elin, gracias. que también levantó la mano, gracias a vos, Mercedes, por compartir. Elin, Sí, buenos días, bendiciones. bienvenida. No Sí, nos ya usted habíamos lo dijo. saludado. Iba a comentar, sí, iba a comentar lo de la estrella, que es como que lo principal aquí, ¿no? La estrella, el oro, el incienso, la mirra, los Muy bien. objetos. Los objetos, muy bien. Y otra vez, aquí no tenemos que explicar nada, simplemente estamos preguntando. Más adelante las de consolidar también podemos. Aquí hay otra idea para el captar, usar estos elementos. O sea, mire que en el captar usamos quiénes eran los magos o de dónde vienen los magos. Ahora tenemos otro ejemplo de captar, hablando de los niños que fueron asesinados. Aquí podemos hablar, bueno, ustedes saben para qué es el oro, para qué es el incienso, para qué es la mirra, porque eso también tiene un significado espiritual dentro de la Biblia. Y es importante en el captar también reconocer y entender estas cosas. Muy bien, muy buena participación. Ahora continuamos. ¿Dónde? Perdón, sí, ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Buenos días. Buenos días. Ocurrió en diversos lugares. Ocurrió primero en Belén de Judá, en Egipto, la tierra de Israel, Galilea, en la ciudad de Nazaret. Mucho, mucho, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es muy interesante. Si usted tiene, y cuando estás enseñando esto y puedes dibujar un mapa y mostrarlo, no, es muy, muy, muy bonito el poder mostrar eso. Y ahora sigue el cuándo ocurrió esa historia. ¿Cuándo ocurrió la historia? La historia comienza con el nacimiento de Jesucristo. Ujú. Sí. Entonces, aquí podemos ver como una serie de contextos, ¿cierto? Una serie de contextos. Entonces, si vemos, y antes de la historia, antes de leer Mateo 2, ¿cierto? Y podemos organizar algo desde el momento que nació Jesús y cómo él fue presentado 40 días después, él fue circuncidado, ¿cierto? Y si miramos que Herodes mandó a matar a los niños menores de 2 años, entonces Jesús todavía no tenía 2 años cuando sucedió esto. Entonces aquí podemos dar más o menos esa información. ¿Y estaba gobernando quién? Herodes. Y aquí recuerden que ese es Herodes el Grande. Herodes el Grande fue muy popular porque
cuando estamos estudiando la Biblia, y recuerden que el templo de Jerusalén, el que construyó Salomón, pues cuando fue cautivo por Babilonia, pues fue destruido. Luego estamos aprendiendo cómo fue reconstruido, en los tiempos del rey Ciro, que permitió que fueran otra vez a volver. Y con el tiempo otra vez, con Daniel, vemos el tiempo intertestamentario, que volvió a destruirse, y Herodes el Grande, él fue un gran constructor. Este Herodes el Grande, en verdad, fue una persona que construyó muchas cosas y reconstruyó el templo en el cual Jesús vivió muchas cosas. Muy bien, entonces aquí ya tenemos el dónde ocurrió, cuándo ocurrió, y eso nosotros necesitamos tenerlo. Las dos preguntas que siguen: ¿cuál es el problema? Y se soluciona el problema. Es enfocado en la historia bíblica, ¿cierto? Todavía no lo vamos a aplicar a nosotros. Entonces, en la historia bíblica, y esto otra vez, nosotros necesitamos tener sabiduría por dónde vamos a enfocar a los estudiantes y no perdiendo de mente el captar. Ahora, ¿cuál es el problema que muestra esta historia? ¿En cuál versículo vemos que hay este problema? ¿Quién desea participar? Profe, yo sé que fue que en el tiempo de Herodes, que fue cuando él estaba, se dio cuenta del nacimiento y estaba buscando para matar a Jesús, Muy bien, pero no entonces recuerdo. está bien, entonces eso es un problema. Muy bien hecho, Mercedes. Muy bien hecho. Entonces, ¿el rey quiere matar a quién? A Jesús, A Jesús. Eso es el problema. problema. Ahora, ¿se resuelve el problema según la historia bíblica? Sí, Jesús, ¿no? Porque Muy bien, ¿cierto? Y aquí vemos eh, Miqueas 5:2, ¿cierto? Tú Belén Éfrata, de allá de venir el Salvador. Y bueno, pues Dios cuidó al Mesías, permitió que huyera. Entonces sí se solucionó el problema. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre considerar? Otra vez, son preguntas, 6 preguntas para nosotros entender la historia bíblica. Acuérdese, este método no podemos usar todas las preguntas en las epístolas o estudiando los apóstoles, los profetas o los salmos. Es realmente en el estilo literario de las historias, históricos, libros históricos. Ahí podemos disfrutar usando todo este método. Estudiando otros estilos literarios de la Biblia, sí podemos usar, pero no la parte de todas las preguntas, para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, si están estudiando una epístola, no vamos a quemarnos la cabeza buscando personajes que tal vez no los hay ahí. En algunas partes de las epístolas sí hay algunos personajes, pero no en todas las partes. Entonces necesitamos saber cómo usarlo. Elin, ¿qué pregunta tienes o comentario? Tengo una pregunta, pastor. Aquí en el considerar, en la guía que tenemos de estudio aparecen 7 preguntas. Y una de ellas es, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Y nosotros no la estamos mencionando. Sí, vamos a corregir eso porque primero usábamos esa parte para poder entender un poco más las preguntas. Gracias por el comentario, Elin. Voy a hablar con los hermanos de Academia Cristo para que arreglen eso. Únicamente estamos ahora concentrados en las 6. ¿Bien? Muchas Solamente gracias. estamos concentrándonos en 6. En 6, sí. Sí, porque los eventos nos Ah, sirve mucho. ok. Primero lo Sí, usábamos porque los mucho. eventos los vamos contando a medida que Eso, vamos, ahí se van viendo enseguida. en contar, ¿sí? En contar. Sí. Gracias por la pregunta y gracias vamos a escribir a los hermanos que hacen este trabajo para que puedan arreglar esto. Muy bien, ahora vamos a entrar al consolidar y recuerden que esta es la parte de énfasis en nuestra lección en esta mañana. Entonces, el consolidar es cuando encontramos 4 preguntas
Y aquí es donde vamos a resaltar el pecado. Recuerden cómo empezamos la clase de hoy, poniendo esos fundamentos, la ley. La ley muestra el pecado. Y ojalá podamos en algún momento identificar contra cuál mandamiento se está pecando acá. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Igualmente, hablamos de las buenas noticias, que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Hablamos de la doble sustitución de Jesús, cómo Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Pongo este ejemplo. Pues el primer mandamiento nos enseña: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Nosotros hemos pecado porque la palabra clave en este mandamiento es la palabra confiar. Nosotros hemos confiado más en el dinero que en Dios, o en una persona que en Dios, o aún en nosotros mismos que en Dios. Nosotros no podemos señalar que solamente un grupo determinado es idólatra. Por naturaleza todos somos idólatras. Eso está en nuestra carne pecaminosa. Nosotros, por pecar contra el primer mandamiento, merecemos la muerte eterna. Eso muestra la ley. ¿Qué muestra el Evangelio? Cómo Jesús cumplió el primer mandamiento en nuestro lugar. Por allá en la tentación en el desierto, el diablo dijo a Jesús: si postrares me adorares, te voy a dar todos los reinos. ¿Y qué contestó Jesús? Escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Está siendo nuestro sustituto. Cumplió allí el primer mandamiento por nosotros. Y luego hay muchos textos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de la muerte de Jesús, de su sacrificio, de su muerte. Entonces, cuando Él fue a la cruz, sufrió, Él pagó allí por nuestros pecados. Y hablando del ejemplo del primer mandamiento, es ahí donde ha sido perdonado. Por eso es muy importante cómo leemos la Biblia. Por eso, si nosotros leemos la Biblia y creemos que podemos vivir igual que Jesús, pues vamos a hacer un fracaso. Porque Jesús vivió fue perfectamente en lugar nuestro, por nuestra imposibilidad de cumplir la voluntad perfecta del Padre. Y es ahí donde siempre vamos a dar la gloria a Dios. ¿Cuál es la clave de la sana doctrina? La clave de la sana doctrina es a quién le estás dando la gloria. Si usted en lo que está enseñando le da la gloria al hombre, no es sana doctrina. Hay que darle la gloria a Dios. Por eso una de las cosas que estoy muy contento de esta clase, escuchar cómo el Espíritu Santo, hemos hablado del Espíritu Santo, cómo nos ha traído, cómo nos ha llevado. Y eso es muy importante para nosotros. Cuando estamos en estas preguntas de consolidar, pues recordemos que nos va a ayudar a aprender cuál es el punto principal de esta historia, ¿cierto? ¿Y por qué es importante el punto principal de la historia? Porque nos va a poder dar a entender el contexto. Recuerden, un versículo fuera de su contexto es un gran pretexto. Hay un tema en Gálatas, para citar un ejemplo, aquí vamos a citar otro, donde dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces muchos usan ese versículo de Gálatas para hablar acerca del pecado. ¿Qué es la levadura? Es el pecado. La levadura es el pecado. La Biblia muchas veces habla de la levadura como el pecado, es verdad. Pero en Gálatas San Pablo no está usando la palabra levadura como pecado. Está usando la palabra levadura como falsa doctrina. ¿Por qué? Porque el contexto en Gálatas está hablando de ese tema, la falsa doctrina. Entonces aquí les voy a poner este ejemplo para que podamos aplicar y aprender a usar bien el contexto. En Mateo 18:20 encontramos un versículo que nos dice: donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y tal vez es uno de los versículos que podemos mencionar muchos. Muchas personas usan estos versículos para hablar de la adoración, pero realmente, y nosotros necesitamos ver cuál es el contexto, o sea, por qué Jesús está hablando de estas personas. Nos damos cuenta del contexto. ¿Y cuál es el contexto? Está hablando de cómo llamar al hermano que ha pecado. Entonces, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso es lo que nosotros llamamos la amonestación fraternal.
Cuando nos damos cuenta que un hermano cayó en un pecado, pues si yo sé esto, hay que ir y hablar con él, mostrar su pecado, porque no queremos que vaya al infierno. Entonces, si el hermano no reconoce el pecado, entonces ustedes me conocen a mí, conocen mi familia y me vieron por allá muy mal parado con otra mujer. Entonces ustedes me llaman, venga Henry, venga hablemos, venga hablemos. Yo te vi con una mujer que no estás haciendo esto está malo. Yo le puedo decir, ay, perdóname, sí pequé. Bueno, se da el perdón. Pero si yo digo, hombre, no sea chismoso, no se meta en mi vida, eso soy yo, pues si yo amo a ese hermano, voy a buscar a 2 o 3 testigos para que conste toda palabra. Luego nos dice la palabra de Dios, y ya Mercedes te voy a dar la palabra. Dice que si él no hace caso, pues vamos a decirlo a la iglesia y la iglesia le va a exhortar. Pero aquí no es que nos vamos a parar con un micrófono en el altar y decir, es que mire ese Henry, donde lo vi, todo esto. Pues en la iglesia siempre hay personas que funcionan en representación de todos. Nosotros somos congregacionales y tenemos algo que llamamos un concilio, una junta directiva. Son personas que conocen de la Biblia y pueden llamar a esa persona y hablar con él. Y si la persona no se arrepiente, pues ¿qué dice? Hay que cerrar el reino de los cielos. Por eso Jesús dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, aquí vemos una doctrina que se llama el uso de las llaves. Cuando Jesús está diciendo estas palabras, que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, le está dando validez, al contexto que estamos viendo. Además les digo, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, que será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, cuando nosotros estamos en la exhortación fraternal hacia un hermano, pues estamos en el nombre de Jesús. Por eso es importante tener en cuenta el versículo bíblico dentro del contexto. Mercedes, habías levantado la mano. Yo iba a opinar sobre cuál fue el principal de la historia. Y también enseguida sí. vamos ahí con ese tema. Bien. Y entonces también eso es exhortar al hermano con amor, hablarle con amor, orar por esa persona. Yo encuentro que ese es otro también cosa. Porque Sí, si no podemos orar con él y exhortarle con amor, que él lo hizo mal, pero con otra persona que esté al lado, o hablarle con él para que sí, pueda llegar a capítulo de lo que estás haciendo, lo reconozca. así es. Y mire, esto, el 8.º mandamiento muestra nuestro pecado aquí, porque nosotros por naturaleza nos damos cuenta que un hermano pecó y vamos y chismeamos. Eso lo hacemos nosotros. Lo chismeamos allá en la casa, en la iglesia, en las bancas de la iglesia donde nos congregamos, chismeamos. Pecamos contra el 8.º mandamiento. Jesús no lo hizo. Jesús estaba en la última cena y él no avergonzó a Judas en público. Él sencillamente dijo, uno de ustedes, el que come conmigo, me va a traicionar. Él no dijo, tú Judas, no, uno. Jesús por amor a nosotros cuidó el nombre de Judas y cumplió el 8.º mandamiento en nuestro lugar. ¿Por qué pongo esos ejemplos? Para que podamos ver la diferencia de la ley y el evangelio. Y sabemos lo que Jesús hizo luego que fue crucificado para pagar por nuestro pecado. Va Marco y luego Lilia. No, pastor, solamente agradecerle por esos comentarios y esa enseñanza, ¿verdad? Porque generalmente en las congregaciones se toman 2 o 3 posturas, que usted acaba de mencionar una de ellas, ¿va? La del chismorreo. Ah, pero también se van a los otros extremos, ¿verdad? O no dicen nada y se hacen, aquí decimos en El Salvador, se hacen los de los panes, ¿verdad? Aquí O decimos se hacen los manolos. o expulsan al hermano de la congregación. Así, sin qué ni para qué. Sí, y muy bueno que uses esa palabra de expulsar. No hay que expulsar a nadie, porque ¿qué es la iglesia? La congregación es un hospital de pecadores.
Eso es una congregación, un hospital de pecadores. Entonces, es la persona a la que no quiere arrepentirse. Y bueno, más adelante vamos a aprender más de eso. Lilia, ¿cómo estás? Buenos días, pastor. Un gusto. Gusto saludarle. Bendiciones. Lo mismo. No le escucho mucho porque por aquí estamos en mucha lluvia. Está en el invierno ahí. En- eh, eh, como estoy escuchando a los hermanos, y esto suele suceder en muchas congregaciones, de que a veces cuando alguien entró en pecado o tal vez supuestamente ya se alejó y empiezan como que a criticar, a murmurar. Y yo cuando recién llegué a la congregación donde yo asisto, yo soy nueva, recién un año, 6 meses estoy en esta congregación. eh, me, me, me entregué al Señor para servirle, pero como le digo, cuando uno ve tantas cosas, o sea, decimos, o sea, que está bien, está mal, y es como que a uno o sea, le ponen dudas que si estoy bien en esta congregación o estoy mal. Porque el chisme es cuando uno solo se ve que están en chismes que tal hermano. O sea, como dice usted, no debería eso hablar en el público, hablar con otro, como que a uno le confunde cuando es nuevo. Y, y eso como que a uno le ha traído como que un poco de desánimo. Y yo supe manifestar esto a mi congregación donde estoy asistiendo. que Estaba estudiando en este, en esta academia y Muy me bien. supieron manifestar que, o sea, yo sentí como que era un celo por lo que estaba estudiando y me supieron manifestar que si estoy bien, que si estoy aprendiendo bien o si está mal, porque a veces hay cosas que usted no debe estar ahí, que, ay, no, me metieron cosas en la cabeza, pero como le digo, yo he aprendido mucho y esto estoy aprendiendo y eso no sabía, como dice donde hay, como dice ese versículo, donde hay dos o tres más congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Yo no entendía eso cuando solo pensaba que decían cuando usted se reúne, aunque esté poquito en la congregación, pero Dios está ahí, pero ahora ve que, o sea, dice de otra manera. Y qué bueno, uno se aprende más, uno se aprende bastante lo que no le enseñan en la congregación, pero uno se va y cuando se coge estos cursos, uno se aprende bastante. Entonces, por mi parte, yo no, estoy aprendiendo, ya voy por el curso, estoy aprendiendo mucho y le agradezco mucho a la academia y seguiré con esto porque para nosotros cuando recién llegamos al evangelio como que le alimenta la mente de uno, el espíritu de Bien. uno, el alma de uno para que uno siga adelante y no caer, no cuando estamos caídos, levantarnos, porque sabemos Claro que que la sí. palabra de Dios es eficaz y verdadera. Muy bien, Lilia, gracias por el comentario. Y otra vez, es muy Amén. importante eso, el contexto. Y los invito para que tengamos la práctica de los de Berea. ¿Se acuerdan los de Berea en Hechos? Pues lo que enseñamos aquí, vayan a la Biblia y dejemos que la Biblia hable a sí misma. Ahora, Amén. continuamos con nuestro punto grande. Vamos otra vez a Mateo, capítulo 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Quién desea participar? Amén. Quiero contar que el punto principal de la historia sería el tema del cuidado de Dios y el cumplimiento de su promesa a través del cuidado del Mesías, ¿no? Muy bien, Raúl, excelente. Entonces aquí vemos ese punto. Entonces mire que no estamos fuera del contexto de la historia. ¿Cómo Dios cuidó En el al nacimiento Mesías, de Cristo. al Cristo? Muy bien, Marco. Podríamos ponerle cómo Dios guía a los sabios hacia su hijo y lo protege del rey Herodes. Muy bien, entonces es el punto principal y me gusta escuchar eso porque no estamos salidos del contexto. René,
Gracias, pastor. Puse como punto principal los sabios y la huida a Egipto y cómo Dios lleva a cabo de principio a fin lo profetizado para la venida del Mesías. Gracias, pastor. Muy bien, estamos dentro del contexto, excelente. ¿Y Mercedes? El punto principal fue el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Dios, de Cristo. Sí, ¿cómo Ese fue? para mí es el punto. Eso es. Y en el Sí, contexto, ¿cómo bien, fue? de Mateo. Entonces, cómo Sí, Dios cuidó la vida del Mesías. Muy bien, sí, eso. muy bien. Milor, puedes abrir tu micrófono y me disculpas, lo he silenciado porque se escucha el ruido de los carros y nos debe el desayuno. Estaba desayunando y no nos invitó, hermano. Hermano, sí, hermano, disculpe, lo que pasa, estoy en la calle Yo ahorita. sé, Sí, yo sé. hermano, y la verdad, esta es la primera vez que participo así, lo que es interactuando, ¿no? Y la verdad estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque voy aprendiendo muchísimo y prácticamente, digamos, no estamos saliendo del contexto como estamos hablando, ¿no? Está lo que es, los temas están bien precisos y en la cual, hermano, quiero participar acerca de lo que es bueno, para mi opinión, esto del consolidar, bueno, yo veo lo que es, hermano, como desde el nacimiento, pero antes ya se hablaba lo que es del nacimiento, lo que es de Jesús. Entonces, yo lo veo lo que es de esa parte, lo que es la parte principal, lo que es como Dios ya se había manifestado, lo que es en los profetas, hermano. Eso sería lo que es mi opinión, hermano. Está muy bien, entonces, y no está salido del contexto porque es lo que más vemos en esa historia. Excelentes respuestas. Ahora vamos a practicar con la doctrina de la ley, ¿cierto? Y acuerden que San Pablo nos enseña cuando escribe a los romanos, yo no sabría si la codicia es pecado si no es por la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Mostrar el pecado. Por eso, cuando ustedes van a ver algún día algunas lecciones de legalismo, donde van a aprender de que muchas partes escuchamos cosas que vienen de la mente del hombre y no viene fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos aquí, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Y aquí otra vez vamos a ver la doctrina de la ley, ver nuestro pecado. Y ojalá con el tiempo podamos ir usando los mandamientos, porque hay que aprender a usarlos. Los 10 mandamientos son muy importantes usarlos. Pero ahorita no vamos a pedir hasta allá, hasta que los podamos estudiar cada uno. Y ustedes van a pasar por un estudio de la ley y el evangelio, donde van a ver cada mandamiento, van a estudiar cada mandamiento. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Quién desea participar? ¿Quién desea participar? El no matarás. No matarás. Muy bien, excelente. Entonces aquí vemos esto. Entonces, y vemos ejemplos que podemos hablar acá. Los abortos es un ejemplo. Y podemos hablar en nuestra clase, ya consolidar, hablar del aborto, como hoy en día, desafortunadamente, eso está creciendo mucho. No sé en sus países, pero en mi país, Colombia, es muy triste porque legalmente ya hay unos permisos jurídicos para abortar en algunas determinaciones. Si el feto viene con problemas, si es de una violación y tanta cosa que sale. Entonces es una oportunidad de hablar de esto, no matar. Quinto mandamiento, hablar de ese tema del aborto. Otro tema que vemos aquí, y pues aquí aplicado a los niños, ¿cierto? Exactamente. Elin, Sí, aquí también podemos ver celos, podemos ver mentira, podemos ver ira. Todos estos son pecados muy que bien. podemos mirar en esta historia. Y también está relacionado con el quinto mandamiento, porque el quinto mandamiento nos ayuda a cuidar la vida. Entonces, con los celos dañamos la vida de otro, ¿cierto? La ira, o lo que has mencionado muy bien, y lo vemos de parte de Herodes, ¿cierto? Entonces, Sí. eso lo hemos sentido nosotros también, ese pecado. Muy bien, Elin, excelente. Mercedes,
Yo veo como dijo la hermana también lo que hizo Herodes, que quiso matar a todos esos niños inocentes que no estaban en cosas, solamente por querer acabar con lo que él no quería que viniera el Sí, Cristo. Fue un pecado fuerte, porque sí, mató mucho. ¿Cuánta madre dejó sin hijos? así es. Muy bien, Dolor. Marco. Muy bien, Mercedes, excelente. Marco, Yo veo acá cómo los sabios o los magos, am, incluso María y José se dejaron guiar por Dios, ¿verdad? Y confiaron en las palabras de Él, ¿verdad? Y veo acá y confieso en mi vida que a veces yo no tengo esa, esa fe, ¿verdad? Esa confianza y puedo relacionar al primer mandamiento, ¿verdad? Que como usted dijo hace un rato, pues debemos confiar. muy bien. Sí, aquí puedes hablar del primero y del tercer mandamiento, porque el centro del tercer mandamiento es la palabra. Y tranquilo que usted no es solo, yo también. ¿Cuántas veces no hemos confiado en lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Cierto? ¿Cuántas veces hemos dudado en lo que nos dice? Muy bien. Miro, Sí, bueno, a mi parecer, bueno, yo veo que acá lo que es el pecado, ¿no? Porque, bueno, en Herodes, ¿no? Porque prácticamente Herodes no creía lo que es en un redentor, ¿no? O algo por decir, algo que, claro, que él, a mi parecer, bueno, ya lo sabía, pero él se creía lo que es como un dios, algo así, ¿no? Bueno, eso sería mi opinión. bien, entonces Herodes quiere ocupar el lugar de Dios, también vemos eso. ¿Cuántas veces nosotros, porque esto es lo bonito de esta consolidar, el pecado que confieso en mi vida, ¿cierto? En mi vida. Entonces, a veces queremos estar por encima de Dios. Nosotros no podemos hacer como muchas veces que podemos estar predicando la ley, mostrando el pecado a alguien y yo estar diciendo, ah, eso le cayó a René. Eso no me cayó a mí, René. Escucha, René. Y René está escuchando. "Ah, eso le cayó a Henry. Eso no me cayó a mí." No, cuando predicamos la ley, a todos nos debe tocar. René también había levantado la mano. ¿Qué pecado te lleva a confesar esta historia? Sí, el pecado que me lleva a confesar a mí es cuando los magos llevan oro, incienso y mirra, ¿verdad? Ya sabemos los significados. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando yo llego a la iglesia, quizás no tratamos a Jesús como Dios, porque de hecho cuando se recoge una parte de la iglesia, cuando se recoge dinero, se llama limosna. Y tratamos a Jesús como limosnero, ¿verdad? Cuando los magos lo trataron como rey, como Dios y como humano al darle mirra. Entonces yo veo ese pecado en mí. De hecho, he notado en varias iglesias que visito de que cualquiera remodela su casa, compra cosas nuevas para su casa y dice, oh, esto que ya no me sirve, se lo voy a donar a la iglesia, como que si la iglesia fuera un centro de acopio o un lugar de cosas en mal estado, ¿verdad? Yo creo que ese es el error que caemos hoy en día, por eso también incluso las ofrendas o las aportaciones en dinero que las personas dan ya no tienen el sentido de que le dieron los tres magos, bueno, los magos, porque no dice cuántos, los Sí, magos acá. Gracias, pastor, muy compañeros. bien. Entonces aquí la falta de agradecimiento, ¿cierto? Ahora vamos a ver dónde vemos el amor de Dios en esta historia. Y aquí, acuérdense del amor de Dios en esta historia, concentrémonos en Jesús, ¿cierto? Eh, y sobre todo, ¿por qué concentramos en Jesús? Porque es Jesús nuestro sustituto. Nosotros necesitamos salir de la escena. Nosotros necesitamos aprender a hablar como la Biblia nos habla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos habla? Es Jesús.
Nosotros mismos no podemos redimirnos a nosotros mismos. Yo no puedo decir, hoy estoy contento porque yo ya no odio a nadie. Estoy contento porque no tengo ira. Yo no estoy contento y a los 5 segundos estoy muerto de ira. Sí, como que se nos olvida eso. No, hay que tener cuidado. Yo estoy aquí, yo sirvo es por Jesús, porque yo soy igual de pecador que ustedes. No crean. No crean que los profesores en la Academia de Cristo somos mejores que ustedes. No, tenemos la misma necesidad de ustedes. Hablar de Jesús. Elín levantó la mano. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia para conmigo? Bueno, yo veo aquí el amor de Dios reflejado desde el comienzo de la historia porque vemos el plan perfecto que Dios tenía, ¿verdad? Desde el principio para que su hijo llegara a la tierra para salvarnos. Muy Y bien, entonces nada podía detener ese plan, ¿cierto? Y vemos allí cómo el Señor guardó a Jesús, nuestro Salvador, y vemos también cómo la protección de Él está sobre nuestras vidas. claro que sí. Entonces, si vemos y hablamos del quinto mandamiento como hablamos cuando Marco habló, entonces vemos cómo Jesús, ¿cierto? Siendo Dios, él Dios al permitir de cuidar su vida, pues Él como nuestro sustituto ha cuidado la vida de todos. Entonces, si alguien, por ejemplo, ha abortado, esos versículos bíblicos podemos mostrarle que Jesús le dio el perdón a esa persona. Si esa persona está arrepentida de su pecado, pues Jesús le ha dado el perdón. Cuando esa persona dice, yo pequé abortando, yo merezco la muerte eterna, pues mira lo que hizo Jesús por ti. Aquí vemos cómo se cuidó la vida. Cuando estábamos hablando ahorita también con Elín, de la ira, de la rabia, todo esto, vemos el amor de Dios. Dios dejó que siguiera la historia. Cuidó por amor a nosotros al Mesías, al Cristo, como nuestro sustituto. Y esto es lo que llamamos, aprendas en este concepto, apréndaselo, obediencia activa de Cristo. ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? Como Él cumplió cada mandamiento en nuestro lugar. Eso es la obediencia activa de Cristo. ¿Qué es la obediencia pasiva de Cristo? Su sufrimiento y su muerte que tuvo por nosotros. Entonces aquí cuando vemos el amor de Dios, no vamos a hablar, ay, ¿dónde veo el amor de Dios? Es que yo debo, yo tengo. No, vemos el amor de Dios en Jesús, en su obediencia, por amor a nosotros. Mercedes. Profe, como eso, el amor de Dios yo veo en el cuidado que él tuvo con su hijo y que él mandó a su hijo a morir por nosotros para que este mundo tuviera un salvador. Ese fue el amor tan grande porque él mandó a su hijo a la cruz por obediencia. Jesús lo hizo por amor, solamente por amor. Él nos cuidó y nos sigue cuidando. Siempre vemos el amor en Jesús cada día de nuestra vida. Muy Cada bien, vez que nos levantamos, que abrimos los ojos, ahí vemos el amor de Él. muy No, bien, no se debe olvidar ese amor tan excelente, grande que Él tiene. bien. Y también vemos el amor, pues, en la palabra de Dios. Si no Sí, en su fuera por la palabra. palabra de Dios, no estuviéramos Sí, aquí, porque esa es así. la palabra de Dios pues vemos, fueron guiados los magos, fueron Los magos, guiados, sí, por su sí. palabra, sí. José fue guiado por la palabra. Si nosotros Sí, no sí. fuéramos guiados a estar aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque todos tenemos la misma Sí, necesidad. ¿Cuál es la misma necesidad? Nuestro pecado. Y sí, cómo hemos somos sido pecadores. perdonados en Cristo. O sea, es por la Biblia que nosotros sabemos eso, no por Sí. revelaciones de hombres. Es por la Biblia que nosotros estamos acá. Gracias, Mercedes. Muy buena Ah, participación. También tenemos a Milor. A ver, sí, quiero lo que es opinar, ¿no? Bueno, yo veo el amor de Dios acá, lo que es en esta cita bíblica, lo que es cómo Dios protege lo que es, o nos protege, ¿no? Eh, Partiendo de lo que es cómo protegió lo que es a Jesús, porque prácticamente Jesús era rodeado lo que es de la muerte, ¿no? Entonces,
cómo Dios lo protege, lo que es a través de la revelación, que lo hacía lo que es el Espíritu Santo, lo que es a José, y entonces cómo José lo entendía, lo que es también lo que es esa revelación, y en la cual prácticamente paraba lo que es, bueno, acá lo utilizamos esta palabra, escondiéndonos o escapándonos lo que es de los quien lo persigue, ¿no? Entonces, bueno, a mi parecer yo veo lo que es ese punto de vista, ¿no? Muy bien. Gracias. Entonces aquí vemos la paciencia de Dios, porque Dios tenía un plan, y ese plan es que Jesús estaba empezando su vida y esperando su ministerio, ser obediente por nosotros. Entonces, acuérdense acá, de donde vemos el amor de Dios en Cristo, siempre, siempre. No saquemos a Cristo de nuestras vidas. Y la última pregunta que tenemos de consolidar es la siguiente: ¿dónde o qué pediré a Dios que obre para mí? Otra vez, para mí, ¿no? En esta historia. ¿Sí? ¿Qué pediré a Dios que obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? ¿Qué vamos a pedir a Dios? Mercedes. Que nos siga dando paciencia y obediencia y que nos dé mucho amor para darle, como Él sigue dando amor, porque por amor fue que Él sufrió toda esa condena por nosotros, Muy para bien, poder darle a otro, muy bien, porque hay excelente. tanto amor. ¿Sí? Muy bien, el amor, muy bien. Lilia. Bueno, yo le pediría a Dios que me dé sabiduría, que me dé inteligencia para seguir avanzando, que no me suelte de las manos, para seguir, para que me siga guiando en su evangelio, porque eso es lo que necesitamos nosotros, para seguir avanzando, porque a veces fracasa, a veces tenemos pensamientos quizás negativos, pero el amor de Dios es tan grande que Él nos promete muchas cosas y nosotros creemos en Él, en su fidelidad. Eso le pediría, que me dé sabiduría, que me siga dando más, más paciencia, más amor para yo continuar en el Evangelio de Cristo. Muy bien, entonces aquí tenemos algunas cosas importantes. Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces vamos a pedirle al Señor que siempre Amén. estemos enfocados en la palabra de Dios. En Gálatas 5:22 y 23 escuchamos que el Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que nos dé esos dones para poder vivir en este Amén. mundo y también recordar el poder de Cristo en nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es nuestra vida de creyentes, que alumbre Cristo en nuestras vidas. Muy bien, Así es, amén. tenemos las últimas dos participantes, Milor, Elin. Bueno, voy a dar la oportunidad a Marco para avanzar al siguiente punto y terminando nuestra clase. Milor. Sí, esto, bueno, yo pediría lo que es a Dios sabiduría. A veces, sin darnos cuenta, Dios en estos momentos nos está dando sabiduría. A ver, pongo un ejemplo. Yo siempre he estado pidiendo lo que es a Dios sabiduría y de la nada llego lo que es a contactarme con ustedes y les doy gracias. Y bueno, yo lo siento que ese es un milagro de Dios, porque así nomás no llegamos lo que es a contactarnos y mucho más tratando lo que es de Dios. Eso sería mi punto de vista, hermano. Muy bien, Elin, y estamos para servirles. Elin. Sí, bueno, yo le pediría a Dios que a través de su Espíritu Santo me enseñe a seguir permaneciendo en su palabra y seguir confiando y esperando en sus promesas. Muy bien, muy bien, muy bien. Y Marco también había levantado la mano. Sí, es importante para mí. La enseñanza está en pedirle al Señor que, bueno, yo quiero hacer uso de esa templanza que Él me ha dado, ¿verdad? Para no seguir reflejando al viejo hombre, sino a la nueva creación, pues que el Señor obra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Para eso, muchas veces nos enfocamos en las cosas de afuera, pues, pero yo prefiero enfocarme en lo de adentro, ¿verdad? En cómo el Señor va transformando nuestra forma de
de reaccionar, de emocionarnos, nuestra forma de sentir apegada a las enseñanzas que Él nos da en su palabra, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, entonces recordemos el punto principal de la historia, muy importante el contexto, ¿sí? No, el versículo bíblico o la historia nos saca la del contexto. El pecado que veo, recuerden que hay que usar la doctrina de la ley y vamos a aprender que la ley tiene tres usos. La ley como espejo muestra mi pecado. La ley como freno, es como Dios dice, no hagan esto. Luego vemos el Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, donde vemos el amor de Dios. Entonces lo hablamos como aprendimos los conceptos hoy. La obediencia activa, Cristo cumplió cada mandamiento en mi lugar. Obediencia pasiva, su sufrimiento, su muerte. Siempre enfocados en Cristo. Y luego, ¿qué voy a pedir a Dios para que obre en mi vida? Y aquí voy a usar la ley como guía, ¿cierto? Es el tercer uso de la ley, como guía. En amor, hay que agregar estas palabras siempre. En amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo voy a vivir? Ejemplo corto, otra vez concentrados en el aborto. Conocemos una persona, esa persona quiere abortar, está pidiendo consejo a nosotros, vamos a mostrar que el aborto es un pecado. Mostramos que el aborto es un pecado, la persona con contrición se arrepiente, mostramos cómo Jesús le dio el perdón de su pecado. Jesús le dio ese perdón en su vida perfecta, en su sufrimiento y su muerte. Ahora, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué nos enseña el quinto mandamiento? No matarás. Vamos a cuidar la vida de ese bebé y la vida de todos. Entonces, es la manera que nosotros podemos enseñar a otros y mire cómo este método nos sirve aún hasta para evangelizar. Muy bien, tenemos el último objetivo y ustedes saquen provecho a nuestra página de Academia Cristo. Todos los recursos son gratuitos. Todo lo nuestro es gratuito. La música, la biblioteca, las clases, todo esto es gratuito. ¿Por qué lo hacemos gratuito? Porque queremos que conozcan la verdad del Evangelio, lo que Cristo hizo por nosotros, la necesidad del Salvador. Aquí ustedes van a encontrar lo que llamamos la biblioteca teológica. Cuando ustedes entren a la página, ustedes si entran a discipulado van a encontrar los cursos que están haciendo y el propósito del discipulado es poder tener un grupo sembrador. Y eso es lo de la Ruta a Cristo que ustedes con el tiempo les van a estar informando. Ahorita estamos en discipulado 1. Discipulado 1, luego va usted a tener un consejero en este caminar. Es con ese consejero, él te va a guiar si vamos a tener acuerdo doctrinal. Y si vamos a tener acuerdo doctrinal, pues vamos a estudiar discipulado 2 y es algo que nosotros llamamos la Ruta a Cristo, para tener un grupo sembrador y enseñar todo lo que estamos aprendiendo. Pero aquí en la biblioteca teológica van a encontrar unos recursos que son una joya, una joya. Y dentro de esos recursos vamos a encontrar la Biblia popular. Esos son comentarios. En sí son 41 libros, pero hay libros que van a encontrar que vamos a tener los profetas, 3 profetas en un solo libro, o 2 profetas en un libro, así lo van a ver. Son 41 libros y es una joya para que ustedes puedan estudiar la Biblia, puedan preparar sus clases y es de gran crecimiento. Y otra vez, todos estos libros son gratuitos. Los pueden descargar en el PDF. Alguna vez los tuvimos en papel, pero ya está aquí gratis y eso es una bendición, usar esa tecnología. En este caso, pues hemos estado estudiando mucho el Evangelio de Mateo y eso les va a servir para ir también preparando las clases. Y aquí van a encontrar como la portada, van a encontrar pues el contenido de estos libros y cómo funciona esto. Siempre van a encontrar en negrilla el pasaje bíblico. Aquí está en negrilla y luego van a encontrar la explicación que está en letra de color normal. Y pues algunos de ustedes pueden tener más facilidad, pueden subrayar, tomar notas. Estas son herramientas que tenemos. Muy bien, muy contento de avanzar en esta clase. Doy gracias a Dios por ustedes, por la paciencia que han tenido para conmigo. Si en algo no he sido claro,
por favor, pueden decírmelo para ir también creciendo, mejorando. Y la siguiente tarea es, voy a compartir el video, también vamos a leer Mateo 3 del 1 al 17. Esa es la historia que vamos a tener. También recuerden que Academia Cristo es un ministerio cristiano que está para servirles. Como ya se los dije, todos los recursos son totalmente gratis. Cuando nosotros estamos aquí, solo pensamos en el reino de Dios y queremos que todos puedan llegar a este mismo lugar que Dios nos ha prometido. Por lo tanto, vamos a terminar nuestra clase con oración. Miller, ¿qué quieres decir? Sí, a ver, mi consulta sería lo que es el material que acaba de explicar ¿cómo podemos encontrarle para descargarlo, por favor? Claro que si entras a academiacristo.com, Academia, sí, ya. academiacristo.com, allí vas a encontrar Biblioteca Teológica, entras, buscas Biblia Popular y todos esos archivos ahí vas a ver que es fácil para descargar. Son descargables todos. Los pueden descargar a su celular sin ningún problema. Muchas gracias. Claro que sí. Muy bien. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por bendecirnos en esta mañana con tu palabra. Te pedimos que en amor y agradecimiento confiemos y creamos lo que nos dice la Escritura. Que el perdón de los pecados siempre esté enfocado en Cristo y que la sana doctrina siempre estemos dándote la gloria a ti, Señor de los cielos. Permite, Padre de amor, que sigamos creciendo no solamente en la fe, sino a aprender, a dejar que la Biblia se interprete a sí misma y que este método que estamos aprendiendo con las 4C lo podemos no solamente usar de manera personal, sino también usarlo para nuestras vidas y enseñar a otros la verdad de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quedamos despedidos. Nos vemos el jueves a las 9 de la mañana. Voy a compartir el video, la tarea, para que vayan trabajando en ellas y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bendiciones Feliz día. a todos, profesor. Bendiciones y le bendiga. Dios bendiga a todos. Era un pueblo donde había todo tipo de animales muertos. Desesperado a este se le ocurrió otra idea. Comenzó a armarse de las extremidades de otros